Familia, ¿cómo están? Qué bueno que estás aquí. Yo soy Alberto Parás y estamos en estos tiempos tan interesantes porque estamos haciendo iglesia en línea, pero estamos haciendo iglesia, familia, y continuamos en eso. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que hemos titulado ¿Cómo navegar una tormenta? Yo me acuerdo de una película que se llamaba La tormenta perfecta. Y mientras todos veían cómo se iba desarrollando todos los elementos para esta increíble y fuerte y una tormenta fea. Pero había una embarcación en medio de todo que no se daba cuenta, ¿no? Y a veces yo puedo ver que quizás estamos en una situación similar, como que estamos aquí, tú dices todo está tranquilo, pero ¿qué viene adelante? ¿Será una tormenta? Pero vamos a aprender principios bíblicos para navegar esta tormenta. No sé cómo venga la tormenta para cada uno de nosotros y quizá también estás viviendo otro tipo de tormentas en tu vida y a lo mejor va a ser una tormenta sobre otra tormenta, pero hay algo seguro. Tú y yo tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y este libro ha estado a través de la historia de la humanidad acompañando a la humanidad en varias tormentas anteriores, en varias plagas anteriores, y tú y yo vamos a poder obtener un consejo increíble de cómo navegar una tormenta. Las que vienen hacia adelante, quizá las que te has metido por malas decisiones, o quizá aquellas que inclusive nos metemos aún en obediencia a Dios y las encontramos y necesitamos aprender. Y hoy vamos a ver, esta es toda una serie que vamos a estar viendo en varios fines de semana, pero hoy vamos a estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo caminó aquí en la tierra y vivió una vida en esos 3 años de su vida pública muy intensos. Estaba sometido a presión, a crítica, a estrés, pero podemos ver cómo Jesucristo vivió una vida con perfecta calma de espíritu. Y yo creo que hay grandes enseñanzas al estudiar su vida para que tú y yo aprendamos a navegar estos tiempos estrechos. Mira este pasaje que dice en Mateo 11, versículo 28 y 30. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Estamos yendo como estudiantes con Jesucristo y lo vamos a hacer en 2 etapas. La primera etapa vamos a estudiar la vida, el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, pasos claves que nos van a enseñar a nosotros a poder vivir tiempos estrechos, tiempos difíciles, tiempos en donde la gente anda con temor. Y entonces estamos yendo a Jesucristo y aprender de su vida. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Así que vamos a comenzar. 7 principios muy puntuales que podemos encontrar y estudiar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primero es este: conoce quién eres. Mientras vas hacia la tormenta, mientras ves problemas, mientras tienes incertidumbre, esta es una de las cosas más importantes que tú tienes que ver. Si tú tienes inseguridad en tu vida, no vas a poder enfrentar correctamente una tormenta. Y lo que más trae inseguridad en la vida de las personas es que no saben quiénes son. Entonces, conoce quién eres. Jesucristo sabía perfectamente quién era. En Juan 10:36, en las palabras de Jesucristo, Él dice: yo soy el Hijo de Dios. Continuamente Jesucristo decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él sabía perfectamente quién era. Y tú y yo tenemos que saber, conocer nuestra identidad. Porque si tú tienes inseguridad al no saber quién eres, no vas a poder caminar con la frente en alto y con plena certidumbre y seguridad. Y tú y yo encontramos nuestra identidad, quiénes somos, sabiendo de dónde venimos y a quién le pertenecemos. Tú y yo somos hijos de Dios. Si hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. Y este es el primer punto. Caminamos y vamos a navegar la tormenta sabiendo perfectamente nuestra identidad. Somos hijos. Tenemos un Padre en los cielos, somos amados, alguien que tiene todo el poder y toda la sabiduría en el cielo, conoce nuestras vidas, está cerca de nuestras vidas, y con esta certidumbre de identidad vamos hacia adelante. El segundo punto es: reconoce a quién quieres agradar. Jesucristo decía continuamente, lo leemos en Juan 5:30. Y Jesucristo decía: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica.
Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. O sea, Jesucristo sabía a quién quería agradar. Había muchas presiones que él estaba viviendo. Había gente que le demandaba y le pedía explicación. Pero Jesucristo sabía que él solamente tenía que agradar a uno, al Padre que está en los cielos. Y el Padre que estaba en los cielos, siendo agradado por el Hijo, en una ocasión le dijo a su Hijo Jesucristo, según lo narra el evangelista Mateo en el capítulo 3, versículo 17, y dice que se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Vean qué hermoso. Tú y yo estamos enfocados en complacer al Padre, principalmente a Él. ¿Sí? Habrá muchos que no estén de acuerdo en cómo caminamos tú y yo, pero no importa. Nosotros vivimos complaciendo a Dios. Y Dios va a decir esto a nuestra vida y nos dice: Hijo amado, esa es nuestra identidad, acuérdate. Y dice: en quien me complazco. Pues vamos bien, ¿no? Vamos con identidad y vamos con seguridad. Porque si tú no sabes a quién quieres complacer, vas a poder caer en la presión de la crítica, porque te preocupa lo que otros digan, de la competencia, porque quieres estar adelante de los otros, o en el conflicto, porque te enojas cuando alguien no está de acuerdo contigo. Y ¿sabes qué? Necesitamos caminar con una certidumbre hacia adelante. ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Sí? Complacer a Dios va a simplificar tu vida. Si tú quieres complacer a todos los demás, va a ser una vida muy complicada. Mateo 6:33, palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vivimos en ocasiones vidas tan complicadas, queremos agradar a todo mundo, andamos con la presión de la crítica, la competencia y el enojo, pero si nos dedicamos a complacer a Dios, nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Tercero, identifica a dónde quieres llegar. Jesucristo dijo estas palabras: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Él sabía perfectamente que venía del Padre, que era hijo de Dios, su identidad. Sabía que quería agradar solamente al Padre, sobre todo las presiones y las demás personas. Pero sabía perfectamente cuál era su dirección. Jesucristo vino al mundo y su caminar fue siempre dirigido hacia llegar a la cruz. Ese lugar de encuentro, de salvación y de gran propósito. Tú y yo tenemos que saber a dónde vamos, porque cuando viene la tormenta, nuestros instrumentos, nuestra brújula, de repente puede haber confusión, hay oscuridad, hay temor, hay duda, pero si sabemos perfectamente hacia dónde vamos, vamos a caminar con certidumbre para atravesar la tormenta. En Juan 13, versículo 3, Jesucristo está por lavar los pies de los discípulos, y Juan describe que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Y entonces Juan lo que narra es que Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Fíjate qué hermoso. Tú y yo podemos caminar con nuestra identidad, agradando a Dios, pero conociendo a dónde vamos. Tú y yo vamos de regreso al Padre. En este tiempo, en esta tierra, en este planeta, somos pasajeros, somos como turistas, y aunque hagamos bien las cosas, dando testimonio de quiénes somos, de nuestra identidad, de que Dios está con nosotros, tenemos los ojos puestos en nuestra dirección eterna. Y tenemos los ojos puestos en el propósito que tú y yo tenemos, para lo cual estamos aquí en la tierra, para dar la gloria a Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas, pero también para amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Y esto va a impedir que cosas puedan venir y que te quieran distraer. En la vida de nuestro Señor Jesucristo continuamente querían distraerlo, pero Él sabía a dónde iba dirigido. Muchos tenían una agenda propuesta para Jesucristo, pero Jesucristo desechaba toda esa agenda porque Él decía: yo vengo para cumplir el propósito para el cual el Padre me ha enviado. ¿Será que tú y yo podamos caminar con esa seguridad? No importa, porque aunque venga una barrera, una oposición, una tormenta, vamos a poder atravesarla. Entonces, estos son tres
primeros principios que hablan de nuestra identidad, de poner nuestros ojos en el Padre para agradarlo y de reconocer nuestra dirección, hacia dónde vamos. El cuarto principio es muy importante para poder vivir, navegar una tormenta. Es navega la vida con un equipo de amigos. Mira, la vida no está diseñada para vivirla sola. Necesitamos un equipo de apoyo, necesitamos una familia, pero también necesitamos amigos en la fe. Gente como nosotros, que tenga su identidad, que esté queriendo agradar a Dios, que sepa su propósito aquí en la tierra y que pueda acompañarnos y nosotros a la vez acompañarlos a ellos. Jesucristo caminó con una banda de discípulos, con un grupo de discípulos. Marcos 3:13 nos dice que Jesús subió al monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Y todos ellos se acercaron a él. Y estos 12 caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo caminó con estos 12 y los capacitó y se acompañaron entre ellos. Las tormentas, escucha esto, no se navegan solo. Necesitas un equipo de apoyo. Y a lo mejor tú dices, ¿y cómo puedo tener un equipo de apoyo? Bueno, el primero es tu familia. ¿Sí? En esposos, con los hijos, con los padres. Ese es el primer círculo de apoyo que debe de estar en orden y en armonía. Y quizás están sentados ahí en casa viendo este mensaje juntos. Bueno, ese es el primer equipo. Pero también hay un equipo de amigos que tú tienes que construir. Quizá ya los tienes, convócalos, platiquen acerca de estos temas. Aquí en Iglesia Paz tenemos lo que nosotros llamamos grupos Paz, que son pequeños grupos de amigos que navegan la vida juntos. Haya días soleados o haya días de tormenta. Y de hecho, te estamos invitando a que te puedas unir a uno de estos grupos Paz. Si todavía no lo tienes, ahorita estamos utilizando la tecnología para reunirnos una vez a la semana a través de una aplicación y ahí cada quien en casa, pero que podamos estudiar más estos temas, podamos platicar uno con otros y podamos orar unos por otros y acompañarnos. Las tormentas no se navegan solas. Si la vida no se vive solo, mucho menos la tormenta. Intégrate. Hay un grupo de gente que te necesita. El quinto principio, enfócate en lo importante. Nos narra Lucas capítulo 4, versículo 42 y 43, que la gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Hay tantos distractores en la vida. Aún en las tormentas hay tantas distracciones y muchas veces nos las pasamos más escuchando y viendo noticias cuando ya sabemos y ya tenemos la información que dedicándonos a lo importante. Y fíjate, aún en estos tiempos estrechos, son tiempos de oportunidad para reevaluar, volver a ordenar y tener nuestras prioridades bien en orden. Yo le enseño a la congregación estas prioridades en este orden y quizás son tiempos para revisarlas, porque si están en desorden no nos van a ayudar a navegar bien las tormentas. Tu primera prioridad debe de ser tu relación con Dios. Estar amando a Dios, buscando a Dios, platicando, conversando con Dios. La segunda eres tú mismo, que estés en paz contigo mismo, que haya orden, que estés tranquilo contigo mismo, que hayas trabajado en tu carácter, en tu corazón. Después viene tu familia, es la siguiente parte en tu prioridad, porque si tú estás bien con Dios, estás en paz contigo mismo, tú vas a poder ser una buena influencia para tu primer círculo, que es tu familia. En el matrimonio, o sea, esposo y esposa, esa es la relación más importante que tú tienes aquí en la tierra. La relación más importante es con la del cielo, pero la segunda aquí en la tierra es con tu esposa, entre esposos, con tus hijos, con tus padres, que estén ahí en orden. Que tu trabajo esté bien atendido, siendo disciplinado, siendo diligente, y después tu servicio a la comunidad. Este es un orden muy adecuado, porque si tú estás enfocado en lo importante, no te vas a dejar distraer. Y este orden, estas prioridades te van a permitir caminar en paz
con tranquilidad. Yo lo ilustro así, ¿no? Que cuando tú te salgas a trabajar, ¿sí? Que es la cuarta prioridad, tú puedas cerrar tu casa y esté en paz tu casa, ¿no? Porque si tú dejas en conflicto tu casa, no vas a poder servir a otros. Si tú estás en paz en tu casa y estás en paz en tu trabajo, entonces vas a poder ser ahora sí, como decía Jesucristo, luz y sal en la comunidad y vas a poder ayudar a otros. Tus prioridades en orden. Sexto principio, toma tiempo para descansar. Y a veces esto se nos va cuando leemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo vivía una vida bien intensa. Pero mira este pasaje que nos narra el evangelista Marcos en capítulo 6, versículo 31. Y dice, entonces Jesús les dijo, acuérdate, a su equipo de amigos, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Los principales errores que cometemos cuando enfrentamos tiempos difíciles es que estamos desgastados, cansados. Y eso lo que trae es depresión y cambia la perspectiva. Necesitamos descansar, necesitamos tomar una pausa y disfrutar el tiempo. Este tiempo que estamos en casa, pues es una buena oportunidad para estar allí en familia, para descansar, pero también para divertirnos juntos con ese primer círculo de influencia, de prioridad que es tu familia y tu casa. Y Jesucristo lo hacía, descansaba y tomaba tiempos con sus discípulos. Y yo solamente puedo imaginar sus conversaciones y cómo disfrutaban el comer juntos o el irse a pescar o el subirse al monte y las enseñanzas de Jesucristo para sus discípulos. Déjame hablarte a ti, padre de familia. Toma tiempos ahí en tu casa para enseñarle a tus hijos. Ahorita que estamos aquí estar más apartados de otros, por lo menos físicamente, toma tiempos, papá, con tu familia, siéntalos ahí, platícales, nárrales historias de tu juventud, mamá también, nárrenles cómo se conocieron, háganles preguntas de su corazón, aprendan a divertirse. Muchos tienen temor de estos tiempos porque no saben estar en familia, no saben pasar tiempo solos. Deja la tele un rato y aprendan a estar ahí disfrutándose y descansando. Entonces fíjate, ya hemos avanzado 6 principios, nos falta el séptimo, que yo creo que es el más importante. Pero hemos hablado de la parte de identidad, que sepas quién eres, que sepas a quién quieres agradar y solamente a Dios tratar de agradar. No trates de agradar a todos los demás. Tienes que conocer quién eres, reconocer a quién quieres agradar, identificar a dónde quieres llegar, navegar la vida con un equipo de amigos, enfocarte en lo importante y tomar tiempos para descansar. Y el séptimo principio, que es, yo creo, el más importante para esta temporada y es al que más le quiero dedicar tiempo, es pasar tiempos diarios con Dios. Te decía que Jesucristo vivía una vida intensa, cansada, con muchas demandas, exigencias, presiones, oposición. Y Jesucristo siempre pasaba un tiempo en la mañana o en la noche con su Padre en los cielos, orando y platicando. Mira cómo nos narra Marcos capítulo 1, versículo 35. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y a mí me impacta esto, porque Jesucristo es Dios, pero Él fue hecho hombre. Y la manera en que Él caminó es un modelo para cómo tú y yo debemos caminar. Y Jesucristo, yo creo que el secreto de que pudo atravesar la tormenta era de que tomaba tiempos diarios con Dios. Se apartaba un momento y platicaba con el Padre, reforzaba su identidad, escuchaba la voz del Padre para saber su agenda acerca del día, exponía sus dudas, sus temores, su dolor, las cosas que había en su corazón. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Necesitamos aprender
estos principios en la vida de Jesucristo, pero la clave para lograrlos, para obtenerlo, está en pasar tiempos diarios con Dios. Y a veces sucede esto. Cuando viene la tormenta, tú y yo inevitablemente vamos a correr delante de Dios para clamar a Él en oración. Pero si tú y yo hemos tomado esta práctica en los días soleados, en los días tranquilos, cuando venga la tormenta, vamos a saber cómo hacerlo. Vamos a saber distinguir la voz de Dios. Entonces, si en el día soleado tú estás buscando tiempos con Dios, en el día de tormenta tú vas a tener perfecta paz de espíritu para enfrentarla. Te quiero enseñar un poco cómo hacer un tiempo devocional con Dios, que es muy importante para esta época. Y yo creo que como que Dios nos está aislando y deteniendo un momento, porque en ocasiones vivimos vidas tan aceleradas, tan deprisa, que no hacemos una pausa para preguntar a Dios, que no hacemos una pausa para buscar a Dios. La Biblia nos enseña que si lo buscamos a Él, en verdad vamos a vivir. Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y para estos tiempos es lo que tú y yo necesitamos. Y entonces, ¿cómo hacerlo de manera práctica? Quizá ya tienes tu lugar secreto conquistado. ¿Y por qué digo lugar secreto? Porque Jesucristo, cuando enseñó el Padre Nuestro, nos dijo, ustedes vayan a lo secreto, a ese lugar apartado, y su Padre que ve en los secretos los va a escuchar. Y entonces tú y yo tenemos que tomar estos tiempos para aislarnos un momento y buscar a Dios. Entonces, lo primero que necesitas es un lugar apartado. Y a lo mejor estás en casa y ahora estás con toda la familia, pero toma un tiempo, vete allá a tu closet, vete al balcón, al jardín, donde tú puedas, y toma un lugar a solas con Dios. Yo me preparo un café y me voy ahí a echar una taza de café con Dios. Lo segundo que necesitas es una Biblia, porque el conversar con Dios parte de que tú y yo podamos leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y entonces tu conversación con Dios debe de originarse de que tú pases un tiempo leyendo la Biblia. Y quizá tienes una Biblia física como esta, o quizá vas a tomar tu teléfono inteligente y ahí bajas alguna Biblia, alguna aplicación, como tú lo decidas. Pero entonces comienza ese tiempo apartado. Haz una oración con Dios y comienza a leer una parte de la Biblia. Yo te recomiendo que leas un capítulo de la Biblia. Si no tienes mucha práctica en esto, yo te digo, comienza con los evangelios, quizá el evangelio de Juan. Y entonces tomas ahí el primer capítulo del evangelio de Juan y lo lees. Y entonces lees toda esa porción de la Biblia. Pero lo que estás buscando tú es algo que llame tu atención. Le llamamos nosotros una palabra rema. Entonces, hables tu Biblia, lees ese capítulo, pero estás atento a algo que de esa lectura va a llamar tu atención. Porque acuérdate, Dios quiere conversar contigo y lo va a hacer a través de su palabra. Pero vas a encontrar que en ocasiones estás leyendo un pasaje y te es familiar porque lo has leído anteriormente, pero alguna porción te va a saltar. Y entonces lo que tienes que hacer es, te detienes, lo subrayas o lo apuntas en una hoja y te voy a enseñar a hacer este acróstico que se llama busca, ¿no? Ya que encuentres ese versículo que ha llamado la atención, ¿sí? Esa es la primera parte que dice Biblia. Tomas ese versículo, lo siguiente es que trata de ubicar lo que Dios te está diciendo en ese momento particularmente y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué me llamó la atención este pasaje? ¿Por qué saltó de las páginas hacia mi vida? ¿Y qué es lo que tú me quieres decir en este momento? Acuérdate, estás ahí a solas con Dios. Y entonces va a ser un tiempo bien especial. Yo te recomiendo que tomes una libreta, un papel, una pluma y empieces a escribir lo que tú sientes que Dios te está diciendo a ti en específico en ese momento. Lo siguiente es el sigue. Es que escribes pasos para lograrlo. A lo mejor Dios te empieza a hablar de un pasaje y te está diciendo, busca más la paz en tu corazón. Y entonces agarras tú y escribes en el sigue qué pasos tienes que tomar para encontrar esa paz de corazón. Y a lo mejor tiene que ver con alguno de estos puntos que estuvimos hablando. Quizá tienes que revisar más tu identidad o a quién quieres agradar o tomar descanso. Y entonces pones qué pasos puntuales tienes que hacer. Lo cuarto es la parte de confesar. Esto es algo que trae mucha libertad y mucha paz a nuestro corazón.
porque muchas veces Dios te está hablando algo que tú necesitas dejar de tu vida, necesitas dejar de preocuparte o necesitas dejar de ver ciertas cosas. Y entonces la parte de confesar es donde tú lo reconoces y haces una oración diciéndole a Dios: Dios, te pido perdón, me voy a alejar de esto. Yo reconozco que he hecho mal y ya no voy a caminar en esto, ya no voy a tener estos pensamientos, ya no voy a hablar de esta manera. Y haces una confesión y eso está trayendo mucha libertad ahí en tu vida, en tu lugar secreto. Y lo quinto es agradece. Es tomar un tiempo, ahora sí, habiendo leído la Biblia, habiendo escuchado lo que Dios te está hablando, habiendo conversado con Dios, ese punto en específico, tomas un tiempo para orar. Y entonces te dedicas a orar y comienzas a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empiezas a orarle a tu Padre que está en los cielos, que ve en lo secreto, ese asunto en específico que Él te está mostrando ese día. Hay algo hermoso en que tú y yo dediquemos tiempos diarios con Dios. No van a ser quizá conversaciones o no necesitan ser conversaciones larguísimas, porque estamos todos los días. Y entonces son conversaciones frecuentes que a lo mejor te pueden parecer cortas, pero están haciendo algo en tu vida y en tu corazón, porque ahí en el lugar secreto es donde tú vas a reafirmar tu identidad. Es donde tú vas a escuchar la palabra de Dios, la palabra del Padre en los cielos, en donde Él te va a afirmar y quizá te va a decir: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Él te va a dar dirección acerca de decisiones que tú tienes que tomar. Él va a poner en paz esos temores y esas cosas que hay en tu corazón. Y entonces tú vas a salir de tu lugar secreto listo para enfrentar la tormenta. Está interesante, ¿verdad? Este es un hábito que puedes y tienes que crecer en él. Yo creo que ahorita es un tiempo ideal en que estamos en casa y a lo mejor tú tienes planes para aprender a cocinar o limpiar tu closet y otras cosas que todas son buenas, pero ¿qué pasa si puedes conquistar el hábito de pasar tiempos diarios con tu Padre en los cielos, leyendo tu Biblia, conversando con Dios, dejando que Él transforme tu pensamiento, que Él ponga en paz tu corazón y que Él guíe tu día a día, tus pasos, tus decisiones, tu familia? ¿Verdad que es un tiempo de oportunidad el que estamos viviendo? ¿Será que Dios te está hablando a ti específicamente y te está diciendo: ¿por qué no tomas una pausa en tu vida? ¿Por qué no le pones freno a esa vida tan acelerada y vienes a buscarme a mí? Regreso a lo que Jesucristo nos dice en Mateo 11:28. Vamos a volver a leerlo. ¿Sí? Comenzamos con este pasaje que es el pasaje central en todo esto que estamos aprendiendo. Y nuevamente, palabras de nuestro Señor Jesucristo que te está diciendo a ti: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Quizás estás viviendo una tormenta. Quizá viene esta tormenta y no la puedes controlar y a algunos pues va a traer afectaciones económicas, para otros va a haber problemas de salud y va a haber esas cargas pesadas. Quizá puede venir ese cansancio, ese temor, y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que vayamos a Él. En este tiempo donde nos frustramos porque no sabemos a dónde ir, tú y yo sí sabemos a dónde ir. Vengan a mí, a Jesucristo. Es un tiempo a ir a Jesucristo, a aprender de Él, pero en tu lugar secreto a conversar con Él. Y continúa el pasaje, dice: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. O sea, en verdad, la vida cristiana es una vida que no es gravosa. No es una carga pesada que nos cueste llevarlo, es todo lo contrario. Jesucristo nos promete que es fácil de llevar y que es liviana. ¿Y sabes por qué? Yo creo que lo dice porque aún nos va a ayudar a alivianar otro tipo de cargas que tenemos en la vida cuando traiga una buena perspectiva hacia nosotros. Dice: pónganse mi yugo. O sea, el yugo es que están dos, en el caso agrícola, dos animales arando la tierra y eran unidos uno con el otro y los dos jalaban el arado.
Y lo que Jesucristo está diciendo es, déjame caminar al lado de ti. ¿Por qué no nos ponemos juntos en este tiempo para caminar en acuerdo? Y está diciendo, Él dice, déjame enseñarte. Así se navega la tormenta. Es donde nosotros hacemos una pausa y le decimos, Jesucristo, ahí viene la tormenta. Vamos a ponernos juntos ese yugo. Vamos a caminar hombro a hombro, de lado. Y Jesucristo dice, déjame enseñarte. Y entonces tú le dices, Señor, estás volteando, le dice, enséñame cómo vivirlo, cómo enfrentarlo. Y Jesucristo dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón y vas a encontrar descanso para el alma. O sea, Jesucristo quiere caminar día a día contigo. Pero tienes que llegar a un punto donde Jesús sea el Señor funcional de tu vida. Muchas veces Jesús es el Señor de nuestra vida, pero déjame añadir esta palabra, que sea el Señor funcional de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que camines todos los días con Él, que leas tu Biblia, que tengas conversaciones con Él, que dejes que Él hable a tu corazón, que traiga paz y descanso. Y entonces lo llevas a una práctica diaria, cercana, en donde Él en verdad está caminando hombro a hombro contigo, te está ayudando. Él ya está llevando la carga pesada, te está aligerando la carga tuya, está dando paz a tu corazón. Y entonces todo va a tener otra perspectiva y todo va a empezar a funcionar mejor. El primer salmo en la Biblia nos dice esto, que tú y yo debemos de ser esos hombres y mujeres que se deleitan en la palabra de Dios, que toman la Biblia, que la leen, o sea, la abren, la leen, se deleitan en ella, tienen conversaciones con Dios, dejan que Jesucristo camine al lado de ellos. Y la promesa que nos da ese primer salmo es que nos dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hacen prosperará. ¿No quieres tú eso para este tiempo? En este momento lo necesitamos. ¿Por qué no acabamos haciendo una oración? Ahí donde estás, cierra tus ojos y toma un tiempo para orar a tu Padre en los cielos. Vamos a orar y vamos a decirle, gracias Señor, porque reconocemos que tú eres un Dios cercano. Señor, sabemos que tú quieres ayudarnos a llevar esa carga pesada, a caminar con nosotros. Y Dios, te pedimos perdón, confesamos que hemos caminado lejos de ti, a nuestra manera. Y Señor, te pedimos perdón porque hoy reconocemos que necesitamos correr a ti. Señor, perdona nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra distracción. Hoy queremos enfocarnos en ti. Y Jesucristo, a ti te nombramos el Rey funcional de nuestra vida. Ven a nuestro corazón, llénalo. Creemos en ti, Jesús. Creemos en tu vida santa. Creemos en tu muerte en la cruz que fue con todo propósito para dar y regalar perdón y salvación a nuestra vida. Creemos en tu resurrección poderosa y creemos que tú estás sentado a la derecha del Padre y estás intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros y por nuestra nación. Jesús, sé tú nuestro Señor. Queremos ponernos este yugo contigo y caminar y navegar esta tormenta a tu lado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es esto, familia. Vienen tiempos interesantes, pero no estás solo. Busca ese grupo de amigos, camina en estos principios y lo más importante, ten conversaciones intencionales con tu Señor Jesucristo todos los días. ¿Y sabes qué? Todo va a estar bien. Que Dios te bendiga.